Leamos en San Juan el capítulo 4. Y el título es Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué es ser un adorador? El Señor Jesús dijo que el Padre Celestial busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando la Biblia dice que es necesario que adorarle en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, hay que entender que Dios
es un ser, el eterno, el todopoderoso, que con los ojos humanos no lo podemos ver. El Señor Jesús dijo que nadie, al Padre, nadie lo ha visto jamás. Y algunos dicen, es que es espíritu. Y entonces el Señor explica, Él es espíritu. Pero cuando dice que Él es espíritu, se está refiriendo a que es un ser espiritual. La Biblia dice que Él tiene su forma. Él es un ser grandioso, majestuoso. Especialmente en Apocalipsis lo muestra, no muestra su aspecto, porque Jesús dijo que el aspecto de Él nadie lo ha visto, excepto los ángeles y Él, porque Él lo dijo una vez. Digo, yo salí de mi Padre y le conozco, y si no, yo no le conociera. Si yo diría que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, le digo a los fariseos. Pero yo sí lo conozco porque salí de Él, y Él me envió. Entonces Él tiene su aspecto, hay que entenderse eso. Es un ser espiritual, un cuerpo espiritual. Pero lo tiene su aspecto, tiene su forma divina, celestial. Entonces, el Señor nos explica que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Yo quiero hacer una pregunta. Por eso dije al principio que no es lo que le ocurre a todos, no nos ocurre a todos. Pero sí hay personas, yo personalmente conozco gente que le busca por intereses. ¿Por qué buscamos la presencia de Dios? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué le invocamos? Porque quieren que Dios los guarde, que Dios los proteja, que Dios los bendiga, que no les falte nada, que bendiga la familia, especialmente las madres, las abuelas, con sus hijos, con sus nietos. Siempre están orando a Dios por su familia. Que Dios guarde mi familia, que Dios guarde a mi nieto, que mi nieto viaja, que mi nieta viene, que mi nieta va, que Dios los guarde, que Dios guarde, que Dios bendiga a mi familia. Que Dios nos dé un buen trabajo, etcétera. Yo quiero decir, no es que sea malo, yo no estoy diciendo que esto es malo. Yo no estoy diciendo eso. Pero ¿por qué lo buscamos? Para que conceda nuestros propios intereses y resuelva nuestros problemas. Por eso lo buscamos. Porque quiero que resuelva mis problemas. Porque quiero que me dé gusto. Lo que yo le pido, que resuelva mis propios intereses. Por supuesto, hermanos, que Dios nos oye. El que le llama, el que le invoca, el que clama a Él, por supuesto que Él nos oye. No vayan a entender mal que Él no nos oye, Él nos oye.
Él dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Qué bendición, ¿eh? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no tienes ni idea. No tienes ni idea de lo que puede ser. Él tiene un corazón grande para con todos nosotros. Él tiene un corazón grande para con los necesitados. Y tiene misericordia de los que clamamos a Él. Pero, ¿cuál es el verdadero propósito de nosotros cuando lo buscamos, cuando lo llamamos, cuando lo necesitamos? ¿Cuál es el verdadero propósito? Que nos ayude, que nos bendiga, que resuelva nuestros problemas, que bendiga a nuestra familia, que no nos falte el pan de cada día. Eso no lo enseñó el Señor Jesús. Yo cuando oren, pídale al Padre, danos nuestro pan de cada día. Y Él nunca nos falta con el alimento. Nunca. Él nos provee todo siempre. Pero ¿cuál es el verdadero propósito? Solamente que Él nos sirva, que Él nos dé, que Él nos oiga, que nos proporcione lo que necesitamos, que Él resuelva nuestras dificultades, resuelva nuestros problemas. Solamente ahí. Por Dios, no. Ahora pregunto, ¿cuál será el verdadero propósito de Dios con nosotros? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Es conseguir que nosotros seamos personas que espiritualmente lleguemos al nivel más alto de la vida espiritual. Es decir, lo que Dios quiere de nosotros es que nos convirtamos en unos adoradores. Que le adoremos verdaderamente en espíritu y en verdad. Porque los verdaderos adoradores son los que cambian el mundo. Por ejemplo, Noé, porque no fue consumido con el resto de gente pecaminosa, impía. ¿Por qué? Porque era un adorador. Porque era un hombre que adoraba, que alababa, glorificaba, que reconocía la grandeza del Eterno. Y Dios lo escogió. Lo escogió para el propósito que usted y yo sabemos. Salvarlo de las aguas y comenzar como una nueva vida en él. ¿Y qué hizo Noé cuando las aguas se bajaron, que él se bajó del arca? ¿Qué hizo? En Génesis 8:20 nos dice, si quiere, mírenlo en la Biblia. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Edificar altar al Señor. Y tomar de los animales limpios y ofrecerlos en holocausto, en ofrenda grata al Eterno. Era un adorador de tiempo completo.
Y así pudiera pasar mucho tiempo mencionando a grandes hombres de Dios que eran unos verdaderos adoradores. ¿Y qué diríamos de Elías? Era un adorador que podía cambiar. Yo dije ahora que un adorador en espíritu y en verdad es capaz de cambiar muchas cosas. Alguien estaba comentando estos días de otra persona que dijo que nosotros no tenemos ninguna capacidad de cambiar, que la oración no cambia las cosas. Entonces yo estaba pensando, y si la oración no cambia las cosas, entonces, ¿qué fue lo que pasó con Nínive? Cuando desde el rey para abajo se arrepintieron, se convirtieron, pidieron perdón al Eterno, se humillaron en su presencia, clamaron la misericordia de Él, y dice, se arrepintió Dios de lo que les iba a hacer. Porque quien adora, quien se postre, adorar es postrarse, es exaltar, es engrandecer. Un humillado en la presencia de Dios. Y si la oración no cambia las cosas, es que los adoradores, lo que pasa es que, hermanos, si uno no es un adorador, si uno no tiene una comunión con Dios, si uno no establece un pacto con Dios, si uno no establece una comunión, no está en intimidad con Dios, no es posible nada. Pero mire, es tan importante ser adorador que Elías, cuando quiso que no lloviera, oró postrándose en la presencia del Eterno, y dice, y no llovió. Y no llovió por 3 años y 6 meses. Y cuando fue tiempo que Dios enviara lluvia, ¿qué dice? Se postró en la presencia de Dios, puso su rostro en tierra, adorando al Altísimo y pidiéndole que ya es tiempo que envíe agua. Insistió 7 veces postrado, adorándolo, poniendo esta necesidad en la presencia de Él. Y dice que hubo lluvia, porque era un adorador. ¿Y qué más pudiéramos decir de David? Ay, hermanos, David desde niñito aprendió a tocar el arpa. Y según entiendo, la tocaba en una hermosura. Tanto David, tanto alabó a su Dios, tanto adoró a su Dios. Él aprendió a adorarlo, a exaltarlo, a glorificarlo, y cogía su arpa, su instrumento, y componía canciones. ¿Y sabe qué pasó? Que se ganó el corazón de Dios. Se ganó el corazón de Dios, porque era un adorador en espíritu y en verdad. ¿Sí? No estoy diciendo que no volvamos a orar por las peticiones, por Dios. Yo no estoy diciendo eso. Pero lo que yo estoy diciendo es que David presentaba sus necesidades al Señor, pero era un adorador en espíritu y en verdad. Y con su instrumento cantaba y componía himnos y componía poesías y todo esto, y adoraba, y fue tanto el resultado que dice que David fue conforme el corazón de Dios. Se ganó, se lo ganó. Se lo ganó y era su consentido, porque era un adorador. Hermanos,
Nosotros sí necesitamos de Dios. ¿Quién no necesita de Dios? Que Él nos ayude en nuestros problemas. Que Él nos ayude a aclarar muchas cositas que no son tan claras, pero que Él a la postre dice, es por acá. Es por este lado. Y uno entiende, Señor, gracias. Uno sí necesita de Él, que nos ayude a resolver los problemas, que nos dé la mano en tantas dificultades, en tantas injusticias que tenemos que pasar a veces, injusticias, que sane nuestros dolores, nuestros quebrantos. Yo le creo al Señor con todo mi corazón y tengo que postrarme muchas veces en su presencia, adorarlo, glorificarlo, darle las gracias por tantos favores que Él nos hace. Tantos favores que Él nos hace. Pero mire, los que no buscan sus propios deseos, sino que están dispuestos a hacer los deseos del Padre Celestial. El Señor Jesús nos dio el ejemplo. Él en San Juan 5:30 y en San Juan 6:38, Él nos está dejando claro cuando dice, vea, yo no busco mi propia voluntad. Yo busco la voluntad, yo hago la voluntad de mi Padre. Si quieren lo leemos en San Juan 5:30 y 6:38. San Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y el 6:38 dice, porque he ascendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mire, tan importante es esto, que Él está diciendo, yo no busco exactamente lo mío, lo que a mí me agrada, porque si a mí me agradan cosas que a ti, oh Dios, Padre, no te agrada, yo no quiero hacer nada. Si no te agrada lo que yo hago, entonces no lo hago. Porque yo quiero es agradar la voluntad de Dios. ¿Usted alguna vez le ha preguntado a Dios, Padre, ¿qué quiere que yo haga? Y yo he enseñado siempre, cuando tenemos un proyecto, porque tenemos que hacer los proyectos. Una persona que no se haga propósitos, que no se haga proyectos, que no es nada. Uno sí tiene que ponerse metas y hacer proyectos. Pero todo en las manos de Dios. Señor, yo pienso hacer esto, aquello, otro, pero yo no quiero hacer nada solamente por agradarme a mí mismo. Yo quiero agradarte a ti. Ese es un adorador. Ese es un adorador en espíritu y en verdad. Padre, ¿qué tengo que hacer? Porque yo no me quiero agradar a mí mismo. Yo quiero que tú te agrades de mí. Mira, en Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre. ¿Para qué nos llamó? ¿Para qué nos creó? ¿Para qué nos hizo? ¿Para qué nos formó? Ahí está. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para gloria de Dios, para gloria del Eterno.
Él quiere glorificarse a través suyo y a través mío, si somos adoradores en espíritu y en verdad. Él se va a glorificar a través de nosotros. Si usted es un adorador, una adoradora, y Él está diciendo, yo los formé, los creé, los hice para gloria mía. Para gloria mía. Todo nos da unas verdaderas pautas del propósito de Dios con nosotros. ¿Qué queremos que Dios cumpla con nuestros propósitos o que nosotros cumplamos con los propósitos de Él? Él busca adoradores. Oh, hermanos, el propósito de cantar y tocar instrumentos es para ofrecer ofrenda de olor grato al Señor, para exaltarlo, para levantarlo al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Mire, la adoración es tan importante. La adoración, hermanos, es tan importante. Es el medio que usted y yo nos dirigimos a Dios a través de la adoración. Es el instrumento para presentarnos ante Dios y hacer que nuestras peticiones sean escuchadas. A Dios no podemos llegarle con el repertorio de peticiones de una vez. A Él hay que llegarle en adoración, en alabanza, en exaltación. Y mire, es tan importante la adoración. Yo quiero que invitarles a leer en San Mateo capítulo 4 y el verso 8. El capítulo 4 nos está hablando de la tentación de Jesús. El verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Aleluya, qué atrevido. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire, el diablo quiso hacer con el Señor Jesús lo que hizo con Adán. Adán también fue creado perfecto, recto, santo, sin pecado, en el que Dios había puesto su espíritu. Pero como tantas veces hemos dicho, decidió desobedecer. Y llevamos del bulto todos por causa del pecado de él. Y si el diablo quiso hacer con el Señor Jesús lo que hizo con Adán, convencerlo para que fuera su siervo, convencerlo para que le sirviera, y lo logró. Y quiso hacer con el Señor Jesús lo mismo. Oye, Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Llevas 40 días sin comer. Estoy seguro que tienes hambre. Y en ti está el poder para hacer las cosas. Di que estas piedras, tal vez él las traía ya en su mano y se las preguntó. Di que estas piedras se conviertan en pan. Él pensó, no, con el hambre que tiene, me va a obedecer. Pero ¿qué encontró?
no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por ese lado fracasó. Pero lo llevó a lo más alto del pináculo del templo. Y le dijo, mire, tú eres hijo de Dios. Y la Escritura dice que cuando usted se lanza, Él envía a sus ángeles para que lo lleven en sus brazos y sus manos, lo pongan suavecito en el piso para que no vaya a pasar trabajos, no se vaya a estrellar contra el suelo. ¿Qué le dijo el Señor? Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. No tiene por qué tentar. Y ahí fue cuando se lo llevó al monte más alto. Y desde allí le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria de los reinos de la tierra. Todo esto te daré. Solamente doble su rodilla ante mi presencia. No hay ningún trabajo. Doble su rodilla ante mí. Si se postra, me adoras, todo será suyo. Donde el Señor hubiera aceptado la propuesta del diablo, el mundo estaría perdido totalmente. Porque lo que quería el diablo era a través de Jesús, si lo adoraban, gobernar al mundo. Aún así, la Biblia dice que Él es el Dios de este siglo, de este mundo, de este siglo. Y el Señor lo venció. Lo venció. Y le dijo algo muy importante. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mis amados hermanos, ¿qué es usted, qué soy yo para Dios? Yo sé que ustedes no son así los que me están oyendo. Pero hay muchos hijos de los hermanos que son en la presencia de Dios como mendigos. Es que ni siquiera ellos le ponen la cara al Señor. Estoy en un problema, un juez me quiere meter a la cárcel, estoy en un problema, me van a matar. Y las abuelas y las mamás orando por ellos, porque ellos ni siquiera se postran en la presencia de Dios. Y Dios tiene misericordia. Pero lo que Dios quiere es que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Que aprendamos a postrarnos en la presencia del Altísimo. Que aprendamos a poner nuestro rostro en tierra si es posible. En la presencia del Dios eterno. Reconocer su grandeza, reconocer su poderío, reconocer su soberanía y reconocer que de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares. Porque Él lo hizo todo con el poder de su palabra. Él espera de usted y de mí que le adoremos en espíritu y en verdad. Un adorador es capaz de cambiar muchas cosas y muchos propósitos. Bueno, me estoy dando aquí de grandeza, Dios me guarde de eso, y ustedes me conocen que no soy eso, pero allá en Bogotá,
cuando se vino una lluvia que nos iba a entorpecer un culto al aire libre con instrumentos y con todo en el parque principal de Engativá, y comenzó a caer gotas de agua y nubarrones tremendos en el cielo. Yo subí a la terraza de mi casa y dije que en el nombre de Jesús le ordenaba a esas nubes que siguieran su camino y que por ahora no se detuvieran ahí. En el nombre de Jesús se marchan de aquí. Y se marcharon. Y se despejó el cielo. Hicimos el culto en pleno parque. Cuando uno es un adorador en espíritu y en verdad, usted y yo tenemos autoridad de parte de Dios para hacer muchas cosas que ustedes no se imaginan. Pero hay que hacer lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere. El Señor Jesús le dijo a la samaritana, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.